Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel. Bienvenidos a esta tarde de Shabbat, a esta sexta clase, sexta enseñanza de este tema tan fundamental, básico, pero fundamental, acerca de lo que son las raíces hebreas de la fe. Y amados hermanos, hemos estado hablando de diferentes cosas, de diferentes puntos, acerca de lo que son las raíces hebreas. Estos son temas básicos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que para poder entender correctamente la escritura debemos tener primero el contexto apropiado, la mentalidad apropiada y las herramientas apropiadas para tener un acercamiento correcto a la palabra. La Biblia es un libro hebreo, un libro que se escribió desde con una mentalidad, con una cultura totalmente ajena al mundo occidental, al mundo cristiano, al mundo helenista, al mundo que se creó después de la partida de los primeros discípulos de nuestro santo maestro Yahoshua. Por eso es tan importante tener el pensamiento, la mentalidad y sobre todo la raíz hebrea para poder entender correctamente la fe y lo que es la doctrina que nuestro santo maestro vino a magnificar, no a quitar, a magnificar, y esa es la doctrina de la bendita Torah, de la instrucción divina de nuestro Padre. Hemos también hablado del proceso histórico y también el antisemitismo, perdón, el antisemitismo que formó a la iglesia. Esta forma de pensamiento que permeó lo que fue la cultura que cristalizó la religión cristiana. ¿Sí? Y ¿por qué la iglesia se alejó de su raíz hebrea? Hemos visto que hay varias razones. Primero, por la persecución que Roma tenía hacia los judíos y cómo los primeros creyentes que venían de la gentilidad no tenían ninguna diferencia a los judíos que habitaban en Judea. Para efectos de Roma, estos también eran judíos y también la persecución recayó sobre ellos. Y también hemos visto que ha sido por el antisemitismo, esta doctrina del antimesías que ha venido desde tiempos antiguos, desde el Israel antiguo. La doctrina del antimesías ataca todo lo que tenga que ver con la Torah. Por eso, cuidado, si tú dices que la ley está abolida, que los mandamientos, que el Shabbat, que el comer kosher, el comer apropiado según las escrituras, y todo esto está abolido, cuidado, te puedes encontrar, lo más seguro, si estás diciendo esto, es que te puedes encontrar que estás a favor de la doctrina del antimesías y que has estado enseñando esto por muchos años y pensando que estás sirviendo al Eterno, que estás sirviendo a su Hijo, pero resulta y pasa que has hecho una mezcla entre lo sagrado y lo profano. Hay que tener mucho cuidado con eso. La iglesia se divorcia de su raíz hebrea y para dar esa estocada final, para ese divorcio. ¿Qué es lo que han hecho? Han malinterpretado esos pasajes puntuales para alejar al creyente de la verdadera doctrina y de la adoración correcta. Muchas veces por ignorancia y muchas veces también a sabiendas, porque lo menos que quiere la iglesia, recuerden, de la iglesia católica sale la iglesia anglicana, de la anglicana sale la presbiteriana, de la presbiteriana la metodista, de la metodista la evangélica, de la evangélica ramas de ramas de ramas. Bueno, de la evangélica salió la pentecostal y la pentecostal formó a miles de sectas. Recuerden, hay más de 40,000 sectas cristianas. Muchas de ellas se contradicen entre ellas mismas porque todo el mundo argumenta tener la razón, ¿no? Entonces, pero resulta y pasa que hay una sola verdad. No hay más de 40,000 versiones de esa verdad. No, hay una sola verdad. No es a como tú lo entiendas, lo sientas, lo veas. No es que te bases en cosas sobrenaturales para apoyar tus interpretaciones. Eso no es la forma bíblica de pensar. No importa si tú tienes dones sobrenaturales o ves milagros o haces cosas sobrenaturales. Aquí la pregunta no es esa. La pregunta es si van alineadas al poder del Altísimo, a la verdad de nuestro Padre, al Espíritu del Eterno. Y el Espíritu del Eterno no se basa solamente en emociones y sensaciones. Aún en cosas sobrenaturales, se basa en que esté conforme a la palabra. Pero esa palabra, como lo he dicho, hay que acercarnos apropiadamente, con una mentalidad apropiada, con una raíz apropiada, y eso son las raíces hebreas de nuestra fe. Veamos algunos pasajes, ¿sí? Pero, a ver, en esta sexta parte de esta serie,
la estamos dando a petición de varios hermanos y amigos que me han pedido explicación de pasajes que son controvertibles, ¿no?, en el cristianismo, y que sin lugar a dudas debemos explicar, ya sea de manera resumida por motivo de tiempo, y hay muchos de estos pasajes que vamos a estar ampliando en temas posteriores como el estudio de Gálatas, el estudio de las diferentes cartas de Pablo, el libro de los Hechos. Vamos a estar tratando de llevar esta metodología, sobre todo para dar un contexto apropiado. Esto nos va a llevar tiempo quizás para caer en profundidades, ¿no?, para poder llegar a ese entendimiento profundo de la palabra, pero es necesario hacerlo sobre todo por amor a nuestros hermanos que están comenzando este caminar, que están emergiendo de la tumba de las naciones. Por eso es tan importante, amados hermanos, que están comenzando, que si saliste o estás todavía incluso en el cristianismo y estás estudiando y te causa curiosidad, porque lo has visto en la palabra, pero muchas veces le han dado una interpretación y te dejan así como que no muy satisfecho, no muy satisfechas esas explicaciones, y empiezas a indagar, a orar, a escudriñar, y sientes que hay algo que no cuadra, que no encaja. Entonces, y empiezas a estudiar las raíces hebreas de la fe, esas raíces que te conectan con cómo interpretar correctamente la palabra, y dices, por aquí es. Por aquí es. Entonces, en base y por amor a todos estos hermanos humildes, honestos, responsables con el llamado del Mesías, estamos grabando estas enseñanzas. Sé que para muchos hermanos esto ya es conocimiento fácil, o vamos a decirlo, no fácil, sino que ya lo conocen, ya lo manejan, ya lo enseñan. Sin embargo, es bueno, aparte, refrescar ese conocimiento, y es bueno, aparte, pero sobre todas las cosas, transmitir estas enseñanzas. Compártela, apréndela, vívela, practícala y también predícala, porque es necesario que las personas salgan de los sistemas religiosos y comencemos a guardar la verdad. Sí, porque recuerden, el Mesías es la verdad, el camino, la verdad y la vida, pero esa supuesta verdad y ese supuesto camino se ha malinterpretado. O el supuesto camino y la supuesta verdad que tienen en la religión se aleja por mucho al camino verdadero. Y hemos estado hablando, por eso les invito, por favor, a que vean las 5 enseñanzas anteriores, a que vean esas enseñanzas, y allí en la cajita de texto de este canal de YouTube hagan sus preguntas, sus comentarios. Siempre, por favor, les pido de manera educada, de manera responsable, y dando, haciendo honor a ese título de ser verdaderos hijos del Eterno y discípulos del Mesías, es decir, que actuemos siempre con respeto. Muy bien, amados. Veamos uno de esos o muchos de estos pasajes, pero primero vamos a colocar esa piedra angular para tener un punto de comparación, o como se dice en hebreo, ese Rosh Pinah, esa piedra de fundamento que nos que en este caso, obviamente, y en muchos casos, la piedra de fundamento de nuestra fe, ese Rosh Pinah, se dice así en hebreo, es nuestro Mesías. Pero en este caso, acerca de la Torá, acerca de la ley, vamos el Rosh Pinah, nuestra piedra de fundamento, aparte de toda la Torá, aparte del contexto escritural, vamos a utilizar las palabras que salieron de la boca de nuestro santo maestro Yahoshua. Y vamos a leer nuestro caballito de batalla, aparte de muchos, Mateo 5, 17 al 20. Matillahu, recuerden, es judío. Matillahu 5, del 17 al 20. Dice Matillahu 5, del 17. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. A ver, vamos a pararlo allí. De una vez vamos a ir dando la explicación. Muchos dicen que él vino a cumplir y que él ya cumplió por nosotros. Así que no tenemos necesidad de guardar el Shabbat porque él ya lo cumplió. Pero eso es una muy mala manera de interpretar. ¿Por qué? Porque, y aparte, es incongruente con los comentarios de los mismos líderes cristianos, porque ellos dicen, Cristo cumplió la ley por mí, ya no tengo necesidad de guardar la ley. Pero, ¿por qué entonces exiges, por ejemplo, el diezmo? El diezmo es un mandamiento de la Torá, y tengámoslo por seguro que nuestro santo maestro dio el diezmo, dio el maser, dio la ofrenda. O sea que si él cumplió ese mandamiento de dar el diezmo, entonces ya no tengo necesidad de darlo. Ya entonces no tendría necesidad de estar dando el diezmo. ¿Sería eso un principio válido? Claro que no.
eso no significa que porque nuestro Mesías cumplió los mandamientos, nosotros ya no tengamos que cumplirlo. Es decir, que si él cumplió el mandamiento de no mentir, entonces ya yo no tengo necesidad de cumplir ese mandamiento. Yo puedo seguir mintiendo porque él ya cumplió por mí. Eso es un principio totalmente incongruente, inestable. Y lamentablemente muchas personas dicen, Cristo cumplió la ley por mí. Entonces, tú puedes pecar, tú puedes adulterar, porque el Mesías no adulteró, como él cumplió ese mandamiento, entonces ya tú puedes adulterar y como Cristo cumplió el mandamiento de no adulterio, entonces eso se te aplica a ti, por eso tú no eres un adúltero, a pesar de que lo estés practicando físicamente. Yo sé que lamentablemente ese tipo de interpretaciones las hay. Y por eso debemos entender congruentemente qué es lo que dice la Escritura. El sinónimo de cumplir no es abolir, sinónimo de cumplir es concretar, es actuar. Por ejemplo, la palabra a mí me dice que yo debo cumplir los mandamientos, honrar a mi papá y a mi mamá. Entonces, ¿qué significa eso? Que porque yo cumplí ese mandamiento, mis hermanas no tienen necesidad de cumplirlos. No, eso no significa eso. Significa que yo lo cumplo y les enseño a los demás a cumplirlos. Por eso es que el profeta habló de que cuando viniese nuestro Mesías, él iba a magnificar la Torá, a enseñar la verdadera interpretación y el cumplimiento de los mandamientos. No por imposición, sino por amor. No cumpliendo mandamientos de hombres que en resumidas cuentas invalidan la palabra del Altísimo. Recuerden, la mal llamada ley, la bendita Torá de nuestro Padre, que significa instrucción, enseñanza y sana doctrina, eso significa Torá. La mal llamada ley es la palabra del Eterno. Cuando nuestro Mesías habló esto, no estaba escrito ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Yohanan, ni Juan, ni el libro de los Hechos, nada. No, ni siquiera Shaul se había convertido. Entonces, no entendamos que cuando él dice, yo he venido a cumplir, ya cumplió, o sea, él cumplió por mí. Eso no significa eso. Y aún él lo sigue enseñando. Vamos a leerlo directamente en el contexto en estos versos. Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, como lo dice la Reina Valera, una J, la J no existía, eso es una letra del español, pero es una yod, es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde pasará de la Torá, una virgulilla en tal caso, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Es decir, tienen que pasar el cielo y la tierra. Y aún dice, dijo nuestro santo maestro que mientras no pasen el cielo y la tierra, la Torá va a tener vigencia. Ni siquiera una tilde, ni una yod de la Torá, de la mal llamada ley, va a ser anulada, va a ser quitada hasta que todo se haya cumplido. Y la Torá, los profetas, hablan hasta el reino milenial. Es decir, hasta cuando venga nuevamente nuestro santo maestro Yahoshua, el Mesías de Israel y del mundo, a implantar el reino mesiánico, el milenio, aquí en la tierra. Y mira lo que sigue diciendo nuestro santo maestro en el verso 19. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. ¿Qué es ser grande? Grande es de ahí viene la palabra Rav, por eso se dice Rabí o Reve, que es una palabra que significa que tienes la autoridad para interpretar la Torá, que ya pasaste por el proceso de enseñanza de cómo guardar los mandamientos, de cómo explicarlos, y de esa manera tienes el suficiente conocimiento, madurez y también la suficiente capacidad y autoridad espiritual para dictaminar sentencia, interpretar la Torá conforme a la bendita palabra, es decir, la misma Torá. Eso es ser grande. Por eso un rabí, una persona que es grande, que tiene, pues, no es porque sea grande en tamaño, sino es porque tiene la autoridad intelectual y espiritual para, no para hacer cualquier cosa, no para supuestamente atar y desatar algo en el cielo y en la tierra, no, sino para dar una correcta interpretación de la Torá y de esa manera poder emitir un juicio, ser un juez de Israel. Eso es ser grande. Pero mira lo que dice el verso 20 del Mateo 5. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Nuestro Mesías nos está diciendo que debemos de ser más celosos observantes de la Torá, más que los fariseos.
pero no hacer como ellos, que invalidaban la justicia de los mandamientos, sino guardar los mandamientos con una correcta misericordia, bondad, justicia y amor, para poder entrar al reino del cielo. Y nos compara con los fariseos. Si nosotros no tenemos la suficiente capacidad intelectual y espiritual para discernir correctamente los mandamientos, entonces, y en vez de eso estar utilizando tradiciones y mandamientos de hombres como guardar el domingo, como hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con las escrituras, observar Navidad, 31 de diciembre, San Valentín y todas estas cosas, que son mandamientos de hombres, que no son absolutamente nada de la palabra, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas estas cosas. Entonces, lamentablemente, si tú no entiendes la palabra, no la guardas correctamente y aparte enseñas violentando la justicia, enseñas como doctrina, mandamiento de hombres, entonces no vas a tener arte y parte en el mundo por venir, en el reino venidero. Te vas a quedar afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Recuerden, amados, que cuando uno lee todo en contexto, en Mateo 5 hasta Mateo 5, Matillahu 6, Matillahu 7, todo es el sermón del monte, el conocido sermón del monte. Y nuestro Mesías comienza diciendo esto: no piensen, no, ni se les pase por la mente que yo vine a hacer tal cosa. Y les digo todas estas cosas. Adicional, él da una explicación, él sigue explicando la interpretación correcta de muchos mandamientos, que no solamente se van al nivel físico, sino sobre todas las cosas van al nivel del pensamiento, del corazón. Y de esa manera, ¿qué va a suceder? Al final él dice: cualquiera que oye estas mis palabras y las lleve por obra será como el hombre que ha construido su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras, y yo lo voy a parafrasear, las malinterpreta y dice cosas contrarias a nuestro Mesías, va a ser como el hombre que coloca sus cimientos sobre la arena. Cuando venga la inundación, ¿quién va a sobrevivir? Por eso, esto es algo fundamental. Todo lo que los demás discípulos dijeron, todo lo que ellos enseñaron, todo lo que dijo Shaul, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo los demás discípulos, tiene que ir fundamentado a estas palabras. Nuestro Mesías dijo: no vine a abolir la ley. Le decimos a los pastores, líderes de la cristiandad y muchos lamentablemente que se están descarriando, le decimos: el Mesías no vino a abolir la ley. Le hacemos así con el dedito. Que ni les pase por la mente. Sáquese eso de la mente. Es que Pablo dijo, primero debes entender a Pablo, primero debes tener la mentalidad hebrea, primero debes tener la raíz hebrea de la fe para poder entender correctamente a Pablo. Y aún si es que Shaul lo hubiese dicho, ¿a quién sigues tú? ¿A Pablo o a nuestro Mesías? ¿Quién es tu Salvador? ¿Pablo, Pedro, alguno de ellos o nuestro Mesías? Si es que ellos lo hubiesen dicho, como lo enseña la cristiandad, por no tener las raíces hebreas de la fe, no tener el entendimiento correcto, ¿a quién sigues? ¿Sigues a Shaul? ¿Sigues a Pablo? ¿Sigues a Kefa? ¿Sigues a Yohanan, a Felipe, a Lucas? ¿A todos ellos? ¿Los sigues a ellos? ¿Ellos son tus salvadores? ¿O es nuestro Mesías? ¿Quién dio la vida por ti? Nuestro Mesías. Entonces créele a él. ¿Quién dio la vida por ti? ¿Tu pastor? Que te dice: no, esos son judaizantes. Ya explicamos lo que es ser un judaizante. Por eso les invitamos nuevamente a que vean las otras 5 enseñanzas. Pero, ¿a quién le crees tú? ¿A tu pastor? ¿A tu líder? Hay que guardar el Shabbat. No. El Shabbat no es. Eso es para los judíos. Es el domingo. ¿A quién le haces casos tú? Al nuestro Mesías, que dijo: yo no vine a quitar el Shabbat. No, es que el Hijo del Hombre es Adón, es dueño, es señor del sábado. Y por eso ya piensan que nuestro Mesías él dijo que era el dueño del Shabbat, no dijo que era el dueño del domingo. No sé, no es que él resucitó en domingo. Y aún así eso no es cierto, él no resucitó en domingo. Por eso hay que tener mentalidad hebrea para entender los tiempos, cómo se guardaban los días, cómo se guardan los días. El Shabbat comienza del viernes en la tarde a sábado en la tarde. Porque el día bíblico no es como el día gregoriano, romano, católico, que comienza a las 12 de la noche. Eso no es bíblico. Pero aún así, obviamente, tenemos que guardar ese tipo de calendarios. Pero cuando hablamos de las escrituras, debemos entenderla con la mentalidad hebrea, con la mentalidad semita, conforme al entendimiento de la raíz hebrea de la fe, no conforme a interpretaciones, a
cosas que se alejaron y a pensamientos antisemitas. Todo lo que es judío automáticamente lo desechan. Todo lo que es hebreo automáticamente lo desechan. Amados, incluso en Juan 10:35 dijo nuestro Mesías, hablando de otras cosas allí, él dijo, la escritura no puede ser anulada. Y en ese momento, cuando nuestro Mesías lo dijo, estaba escrito Mateo, Juan, estaba escrito Lucas, estaban escritas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas, el libro de Apocalipsis. Nada de eso estaba escrito. ¿A qué escritura se refería nuestro Mesías? Recuerden, son las palabras de nuestro Mesías. Te pregunto, quiero que esta pregunta quede en tu mente. ¿A quién le haces caso? ¿A tu pastor? ¿A tu líder? Es que cuando él ora, el Espíritu me llega. Eso no tiene, con todo respeto, pero eso no tiene relevancia al momento de la obediencia al Eterno. Porque si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hijos, pastor, por el Mesías, por su palabra, no eres digno de él. Y él dijo, sus palabras fueron, la escritura no puede ser anulada. ¿A qué escritura se refería? A la Torá, a los profetas, a los salmos, a todo ello, los escritos, a lo que mal se conoce o se conoce popularmente como el Antiguo Testamento. Cuando él dijo, escudriñen la escritura, ¿a qué escritura se refería? No al popularmente llamado Nuevo Testamento. Eso no existía, no se había escrito. Él se refería al Antiguo Pacto, también llamado Antiguo Testamento. Entonces, dicho esto, y otros pasajes que podamos ver al respecto, pero estos vamos a tomar solamente estos. Sí, además dijo en primera de Juan 3:14, si mal no recuerdo, dijo el Shaliach Yohanan, el apóstol Juan, que el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pecado es sinónimo de violentar la ley. Si no hay ley, entonces no hay pecado, porque lo que nos muestra el pecado es la Torá. Es lo que nos dice, esto es pecado y esto no es pecado. La Torá es instrucción. Te instruye para entender qué es lo que le agrada al Eterno y qué es lo que no le agrada al Eterno. Entonces, vamos a ver varios pasajes que se han sacado de contexto, amados, y se han malinterpretado bajo la mentalidad ajena a la de la Escritura, para decir, amados, y enseñar que la Torá, que la mal llamada ley está abolida. Recuerden, todos los demás todo lo que los demás discípulos dijeron deben ir alineados a la palabra de nuestro maestro. Vamos a ver un ejemplo muy común. Voy a leer Romanos 6 del 12 al 19. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Esa es la Reina Valera. En sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ahí sigue hablando, hasta el verso 19, lo tomé. Amados, esto es, lamentablemente, cuando uno les enseña a que hay que guardar los mandamientos, la respuesta es, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Como si esto significara, para ellos significa eso, ¿no? Pero eso no es el concepto real. Como esto no significa que ya yo no estoy bajo la Torá, es decir, ya yo no guardo la ley, ya yo no guardo la Torá. Eso, lo que dijo Pablo, no significa eso. Aquí Pablo está hablando de que ya nosotros fuimos librados del pecado, fuimos librados de una condena que pesaba sobre nosotros al momento en que el Cordero perfecto, Cordero inocente, como lo era nuestro Mesías Yahoshua, el siervo inocente de Adonai, muere para cargar las culpas que eran mías. Esa condena, ¿quién la imponía? La Torá, la ley. ¿Por qué? Porque la ley, estoy utilizando, no es el término más apropiado, pero sí el más entendible para todos. La ley impone un castigo, una condena sobre el transgresor. Si robas, debes enmendar tu error
tienes una condena hasta que no presentes un sacrificio, no vas a ser limpio. Debes devolver lo que robaste y agregar la quinta parte. Eso es justicia. El que asesinó con premeditación y alevosía está condenado a muerte. Punto. Se acabaron las cuestiones. Si el que cometió un homicidio lo hace sin intención, fue sin culpa, entonces ya tiene derecho a ser expiado, no a ser condenado a muerte, porque lo hizo sin culpa. Pero si se demuestra que fue con culpa, entonces debe ser condenado a muerte. Es decir, el que miente, el que viola el mandamiento, por ejemplo, no mentirás a tu prójimo, entonces estás condenado por la ley porque te condena como transgresor. Pesas y medidas y balanzas justas tendrán. Si tienes unas pesas o un peso o una balanza que esté robando, entonces estás condenado por la palabra. Levantas la mano, le pegas a tu papá y a tu mamá, estás condenado a muerte. Idolatría, estás condenado a muerte. Adulterio, estás condenado a muerte. Homosexualidad, estás condenado a muerte. Violación del Shabbat, estás condenado a muerte. Todos esos, la que hace la Torah, condena al infractor. Muchos pecados son expiables, pero hay pecados como los que se conocen pecados de muerte, que no hay expiación. En la palabra nunca vas a conseguir que una persona que cometió idolatría ve y presenta un corderito por tu idolatría y vas a ser perdonado. Eso no lo dice la Torah. Pero nuestro Padre dio un salvoconducto que no viene por los mandamientos, por la ley, sino a través de la misericordia. Eso es lo que se conoce como la gracia de nuestro Padre al enviar a nuestro Mesías, cuyo sacrificio permite la expiación aún de los pecados de muerte, cosa que no puede hacer la Torá, cosa que no puede hacer la ley. Pero eso no significa de que la ley está abolida. Entonces, en resumidas cuentas, cuando dice aquí, pues no estás bajo la ley, no significa ese concepto de estar bajo la ley, es que yo pequé y por eso ahora la ley me anda buscando para ajustar cuentas conmigo. Es decir, la ley, la Torá, tiene, o la justicia, tiene derecho a condenarme a mí, ya sea encarcelarme, ya sea pagar una multa, incluso hasta la muerte. Todos nosotros éramos reos de muerte. Pero ¿qué hizo nuestro Padre? Envió a su Hijo a pagar esos pecados de muerte por ti y por mí, en base a nuestro arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Esa es la gracia del Eterno. Pero eso no es licencia para invalidar los mandamientos. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando tenemos la mentalidad semita, mentalidad hebrea, cuando entendemos la raíz hebrea de la fe, entonces entendemos que aquí no se está hablando de guardar los mandamientos, sino de algo que dice la misma palabra. Si no guardas los mandamientos del Eterno, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leerlo de una versión que corrige esta forma antisemita, porque el decir estas cosas son cosas antisemitas, aunque ustedes no lo crean, amigos cristianos. El decir que la ley está abolida es una conducta antisemita heredada de tu madre, la Iglesia Católica. Tienes buen corazón, eres honesto, eres honesta con el Eterno, pero tengo que decírtelo. Tu madre es la Iglesia Católica, fue la que te inyectó en las venas espirituales toda este antisemitismo con el cual han interpretado la escritura, con una mentalidad helenista para alejar al creyente de su raíz hebrea. Vamos a leer qué dice, por ejemplo, una versión hebraica. Dice, vamos a ver, verso 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia de ninguna manera. Y ahí dice el verso 16, vamos a entender un poco, dice, ustedes bien saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerles como esclavo, son esclavos del que obedecen. Ahí está hablando del pecado. Y ya sea el pecado para muerte, escuche muy bien, o la de obediencia para justicia, pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libres del pecado, se han hecho servidores de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el concepto bíblico de la justicia?
El concepto bíblico de la justicia lo dice un salmo, dice, tu Torah es justicia eterna. La Torah es justicia. Entendamos que cuando un judío como Pablo habla de la tribu de Benjamín, pero judío del judaísmo del segundo templo, habla de la justicia, nada más y nada menos se está refiriendo a la Torá, porque él era fariseo de fariseos, hijo de fariseos, nunca negó la Torá, nunca hizo nada en contra de las costumbres de nuestros padres, nunca hizo nada en contra de la ley, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la explicación de este verso en base a las raíces hebreas de la fe? No es que ahora esa excusa, y me disculpan ustedes, esa excusa barata de la gente que no entiende la escritura, sino solamente entiende a sus líderes religiosos, que dicen no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como una excusa para no obedecer. Eso no es así. Lo que significa es, cuando se dice no estamos bajo la ley, es que gracias al Eterno, ya la Torá no me condena por infractor. Ya yo no tengo cuenta pendiente con la justicia, que es la Torá, es el conjunto de decretos y leyes que me condenan o me colocan en libertad, que determinan cuál es mi condición. Pero esa condena que antes tenía, el Mesías la pagó por mí y automáticamente yo quedo libre porque la gracia del Eterno al enviar a su Hijo me alcanzó. No estoy bajo la condena que ejerce la Torá al pecador. Es decir, ya no soy pecador porque estoy bajo la gracia del Altísimo. La gracia del Altísimo es que el Mesías pagó esa condena por mí. Y ahí es donde dice Shaul, ok, si ya estamos libres de pecado, es decir, no tengo pecado, ¿pecaremos? ¿Seguiremos pecando? Sí, vamos a ver en qué verso era que estaba, el verso, para ver un momento, el verso 16, ustedes bien saben, a ver, acá, dice el verso, entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la Torá, sino bajo la protección de la gracia, de ninguna manera. Y ahí él empieza a hablar que el que peca se hace esclavo del pecado, pero que una vez libres, ahora tenemos para ser servidores de ese tipo de enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La doctrina original, la Torá, la enseñanza que vino a enseñar nuestro Mesías. Recuerden, si decimos, ¿cuál es el Rosh Pinah? ¿Cuál es el fundamento que debemos tener en este caso? Que el Mesías dijo, yo no vine a quitar la Torá y los profetas. Entonces, si decimos o utilizamos este verso y vamos a suponer que los cristianos tengan razón, no estamos bajo la ley, significa que ya no debo de obedecer la ley, sino que ahora yo tengo una ley nueva que es la gracia, que no sé dónde están los mandamientos y las instrucciones de esa gracia, ¿no? Según el pensamiento cristiano. Pero supongamos que eso es cierto, ¿no iría esto en contra de las palabras de nuestro Mesías en Mateo 5:17 en adelante? Lo dijimos, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Primero la Torá y las enseñanzas de nuestro Mesías en la Torá. Y aparte de esta enseñanza per se, las palabras de nuestro Santo Maestro. Él no vino a quitar la Torá ni los profetas. Iría alineado, Pablo, si lo entendemos como el cristiano entiende, iría alineado estas palabras de Pablo con lo que dijo nuestro Mesías en Mateo 5, para nada. Pablo estaría desafiando a su maestro. Pablo estaría colocando palabras en la boca de nuestro maestro que él no dijo. Pablo estaría desobedeciendo a nuestro Mesías. Si ese fuese el caso, yo no seguiría a Pablo. Si ese fuese el caso, ni lo escucharía porque es un traicionero en contra de nuestro Mesías. Pero ese no es el caso. Pablo, Shaul, era un fiel discípulo y servidor de nuestro santo maestro Yahoshua y estaba enseñando correctamente. El problema eres tú, que con tu mentalidad helenista, cristiana, babilónica, egipcia, con buen corazón, honesto, pero honestamente equivocado, estás interpretando y enseñando mal la escritura y enseñando a desobedecer a las personas que con corazón sincero se buscan acercar al Eterno. Vamos a ver otro ejemplo al respecto. Cristo clavó la ley en la cruz. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Lo hemos escuchado? Yo me quedo sorprendido, con mucho respeto y toda la jactancia, la gloria, la exaltación es para nuestro Padre. Como teólogos que son maestros de institutos bíblicos, que han estudiado el Instituto Bíblico 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta qué números hay, griego, hebreo y todo,
A veces cuando uno les habla de la obediencia y bueno, de que mira, hay que obedecer al Eterno, estos mandamientos no han pasado. Cristo clavó la ley en la cruz. Con mucho respeto, eso da vergüenza, porque esto no es así. Colosenses 2:13 al 17. Vamos a ver qué nos dice. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amados, con toda intención decidí citar este verso de la Reina Valera 1960, ya que es muy conocido y utilizado por muchos para argumentar que el Mesías clavó en la cruz la ley y ya no tenemos que observarla, ya no tenemos que obedecerla. Sin embargo, amados, nuevamente caen en un error por no prestar atención al contexto correcto, la raíz hebrea de la fe. Antes de hacer cualquier análisis, y esto es un consejo, debemos establecer el contexto y para eso es necesario leer al menos desde el principio de los capítulos, incluso el anterior. ¿Qué dice en el verso 8 de este mismo capítulo? Y vamos a encontrar un detalle importante, amados, que nos arroja luz al asunto. Dice allí mismo en ese mismo capítulo, miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Mesías. El tema aquí abarcado por Shaul en este discurso no es la Torá, sino las filosofías o las tradiciones de los hombres. La Torá no es tradición de hombre. No fue que Moshe se inventó, no sé, una tradición y ahora él inventó mandamientos, porque eso también lo enseñan, hasta los teólogos lo enseñan, que una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Dios. Llamados tantos versículos que en una misma oración, por ejemplo, en Esdras, dice la Torá de mi siervo Moisés, que es la Torá de Yahweh, o la Torá de Adonai, lo dice, y en varias ocasiones lo dice. Si mal no recuerdo, es el capítulo 6 del libro de Esdras. Entonces, amados, uh, esto no era con respecto a lo que estamos hablando de este verso, esto no era el problema, o no era esto no era un problema nuevo, ¿sí? Nuestro mismo Mesías reprendió a los fariseos, a los escribas, en su afán de añadir mandamientos, los mandamientos de nuestro Padre, sus vanas tradiciones, las cuales, ¿qué hacen? Distorsionan el mensaje de la Escritura y hacen los mandamientos imposibles de cumplir. ¿Qué dijo él en Lucas 11:46? Y él dijo, hay de ustedes también, maestros de la Torá, que cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, más a ustedes ni aún con un dedo tocan las cargas. Mis amados hermanos, una vez entendemos que el tema principal del pasaje es sobre las tradiciones del hombre, no de la derogación de la Torá en sí, entonces podemos entender los versos citados en su propio contexto. Cuando Shaul, habla del acta de decretos, no está hablando de la Torá, sino de las ordenanzas, de las tradiciones de hombres, las cuales hacían difícil o imposible poder observar la Torá. Nuestro Mesías, nuestro Santo Maestro Yahoshua, nos hizo libre de esos decretos inventados por los hombres. Al morir, ¿dónde? En el madero. En el proceso también canceló nuestras infracciones, nuestros pecados, muchos de ellos consecuencia de nuestra ignorancia por causa de las múltiples tradiciones de hombres que aprendimos, que hemos aprendido. Sí, consecuencia de nuestra ignorancia a lo que dice la Torá. Cuando Pablo dice, nadie os juzgue o comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo, no está diciendo que ahora debemos observar que no debemos observar las celebraciones bíblicas, que no debemos observar el Shabbat. Eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, primero, que no debemos permitir que ningún hombre imponga en nosotros sus vanas filosofías, sus tradiciones dominicales, tradiciones cristianas y todas las tradiciones, incluso judaicas, sobre lo que dice la Escritura.
En otras palabras, es una exhortación a seguir los mandamientos de la Torá, siguiendo el ejemplo de nuestro Mesías y obviando las tradiciones del mundo, incluyendo la religión cristiana. Amados, y como corolario, de estos versos que son muy utilizados por la cristiandad para excusarse y no guardar lo que manda nuestro Padre a través de su palabra, la Torá en estos versos, amados, entendamos que no son para los gentiles como tal de ese tiempo, sino para aquellos que habían abandonado la gentilidad o las tradiciones de los hombres y que están retornando a la obediencia de los mandamientos y adquiriendo la ciudadanía del pueblo de Adonai, echando mano ¿a quién? A los méritos de nuestro Mesías. Y esto es una exhortación de Pablo a que los de afuera no tienen autoridad para juzgar nuestra obediencia a Elohim en todos estos aspectos de nuestra cotidianidad, ¿sí? Como comer, cómo andar, o a qué días guardar. No, ya no comemos tales cosas, qué fiestas guardamos, ya no celebramos Navidad, no celebramos todas esas fiestas paganas, sino aquello que procede de la bendita palabra, como son las fiestas bíblicas, y comenzando con el Shabbat, ¿sí? Que no tienen autoridad para juzgarnos a nosotros en qué hacer o no hacer. Posiblemente se burlen y todo, pero nosotros no le hacemos caso, ¿sí? Le hacemos caso a aquellos que pertenecen al cuerpo y nos juzgan conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Mesías es el que realmente, el que obedece al Eterno, es el que puede juzgar si estamos dando un buen ejemplo. Por eso es que nadie nos desvíe en cuanto a nuestra obediencia al Padre, pero debemos mantener una vida en santidad, siendo testimonio para Elohim, para nuestro Padre y también para los hombres. Entonces, vamos a ver una versión, una versión que traduce de mejor manera. Es muy importante las traducciones, ¿sí? Imagínense esto, si esto es así como enseñan los cristianos, irían uh, de la mano con las palabras y la enseñanza, con el Rosh Pinah, el fundamento que colocamos en esta enseñanza y en la forma de obediencia al Padre que tenemos, ¿iría de la mano con eso? Claro que no. Estarían desafiando a nuestro Mesías, porque eso no enseña la Escritura, eso no lo enseña la Torá, de que ahora nadie me juzgue si yo me como, no sé, carne viva, perros muertos, si como cerdo, si como pez, si como culebra, si como anguila, si como tiburón, nadie me puede juzgar si yo hago eso. Claro que sí te pueden juzgar, porque eso no es lo que manda la palabra. Vamos a ver una versión de una traducción un poco más correcta. Dice, mientras ustedes estaban muertos, verso 13 de Colosenses 2, en delitos y en la incircuncisión de la carne, nuestro Padre les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los delitos. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaban cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Por lo tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, a lunas nuevas o Shabbat. Estas cosas son solamente una representación de bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mesías. Esto es un concepto hebreo. Todo lo que nosotros hacemos son representación de algo mejor que viene. Pero eso no significa que no lo puedo hacer, que no lo debo de hacer. Claro que lo debemos hacer porque es un mandamiento, pero son ensayos, son ensayos. Si tú practicas justicia aquí, si tú eres bueno, si tú incluso el amor al prójimo se considera como un ensayo de cómo vamos a vivir la vida en la era mesiánica. Son una representación de un bien venidero mayor que vamos a experimentar si lo hacemos en esta era. Si yo practico el amor al prójimo, voy a experimentar, esto es una representación de lo que viene en el mundo milenial, en el reino mesiánico, y lo voy a experimentar en su plena exponencia con nuestro santo maestro Yahushua. Toda persona, mis amados, que inquietada por estudiar la escritura desde la perspectiva hebrea, comienza a examinar los escritos nazarenos, ¿sí? También llamado Nuevo Testamento, bajo esa perspectiva por ejemplo, la parte cristiana, tarde o temprano, si realmente es honesto, se van a conseguir con contradicciones aparentes. De primera instancia, muchos de los pasajes de los escritos nazarenos, si se miran con la óptica incorrecta,
sin la raíz hebrea de la fe, van a contradecir incluso el antiguo pacto, mal llamado Antiguo Testamento. En especial, esto sucede, mis amados hermanos, con los escritos de Pablo. Muchos también caen en el error de contradecir aún las mismas palabras de nuestro Mesías, porque a simple vista parecen difíciles de entender. Pero, amados, la mayor dificultad son las interpretaciones o versiones incluso de la Biblia que el mundo cristiano usa. ¿Cuál es la versión oficial que más utiliza el mundo cristiano? La Reina Valera 1960. Sin embargo, mis amados hermanos, si le ponemos atención a la gramática de esta versión, podemos interpretar correctamente. Contradice el nuevo pacto, el antiguo pacto. En realidad, mis queridos hermanos, no hay contradicción en la Escritura. Todo pasaje de la Escritura tiene una explicación certera. Es cuestión de indagar en el contexto correcto del pasaje. El error que comete mucha gente al analizar estos pasajes es sacarlos del contexto, alejándose de la raíz hebrea, con una mentalidad helenista cristiana. Se alejan del contexto correcto al tratar de explicarlos. Este error ha provocado la creación de muchas interpretaciones e incluso doctrinas muy erradas, algunas de las cuales han sido base para la formación de nuevos grupos religiosos. La realidad, mis queridos y amados hermanos, que es muy difícil apoyar la verdad o vamos a decirlo de esta manera, es más fácil apoyar con la Escritura cualquier ideología humana, porque cuando se saca de contexto. Pero si nosotros nos mantenemos alineados a la mentalidad de nuestro Mesías, a la verdadera mentalidad de los discípulos, a la raíz hebrea de la fe, utilizamos las bases históricas, utilizamos las bases gramaticales, la interpretación correcta, los conceptos apropiados, los conceptos correctos, entonces vamos a entender diferente a como entiende el cristianismo. Y eso es uno de los beneficios que nos trae la raíz hebrea de la fe, no para contender contra el cristianismo, porque son nuestros hermanos, sino para entender la verdadera revelación de la palabra, no una interpretación doctrinal o una interpretación privada de religiones inventadas por los hombres. Por ejemplo, yo podría decir que la Escritura condena el uso de joyas y citar, por ejemplo, el pasaje que dice, vamos a leer 1 Timoteo 2:9, dice, asimismo, también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos compuestos, u oro, u perlas, o vestidos costosos. Yo podría decir o enseñar que las mujeres no se pueden ni maquillar, ni colocar oro, zarcillos, adornos. Incluso yo podría argumentar, como lo he escuchado de evangélicos pentecostales que no utilizan maquillaje, que no se pintan, por ejemplo, las mujeres no se pintan el cabello o no se colocan zapatos o zapatos con tacones porque te sacan de contexto o interpretan de manera inapropiada las palabras de nuestro Mesías cuando dice que, cuando habla en contexto de que no podemos hacer blanco un cabello de nuestro, perdón, negro, un cabello de nuestro pelo, de nuestra cabellera, o que no podemos añadirle un codo a nuestra estatura. Eso no tiene nada que ver con maquillar, con pintarse el cabello o colocarse zapatos con tacón. Eso no tiene nada que ver. Pero los líderes cristianos sí lo entienden y se lo aplican, incluso colocándoles cargas a muchas hermanas que tienen la intención, quieren acomodarse el cabello, lucirles bonitas a sus esposos, pero se ven más viejas. Discúlpeme, pero se ven más viejas si no se arreglan. Pero, a ver, sin embargo, mis amados hermanos, por ejemplo, en el verso de 1 Timoteo 2:9, nosotros, que gracias al Eterno por su misericordia, no porque seamos algo, y que hemos estudiado a profundidad este asunto, conocemos el contexto real de este verso, sabemos que la Escritura no prohíbe el uso de joyas, no prohíbe el uso o incluso pintarse el cabello. Este verso, ¿qué es lo que sucede? Es una exhortación a la humildad, a la modestia, a la forma de vestir de las mujeres, no a una prohibición del uso de joyas o de adornos femeninos. Eso no es la prohibición. Amados, hay pasajes difíciles
de los escritos nazarenos, los cuales con frecuencia crean confusión, especialmente a los nuevos creyentes, a los creyentes que recién se inician en el estudio de la escritura desde el punto de vista hebraico. Yo les invito, mis queridos hermanos, por ejemplo, tenemos Marcos 7, del 18 al 19, acerca de los alimentos. Ahora nuestro Mesías dice, porque haciendo limpio todos los alimentos, y muchos argumentan que ahora que las leyes dietéticas de Levítico 11, entre otros pasajes, ya no son válidas, que hoy en día podemos comer de todo. Pero eso no es lo que se enseña. Eso no es la interpretación correcta. Por eso es tan importante tener una raíz hebrea, una mentalidad semita para poder interpretar correctamente la escritura. No estar argumentando cosas que no son. Sobre todo cuando hablamos de los alimentos, el famoso Pedro mata y come. Con frecuencia también se utiliza para apoyar la idea de que las leyes dietéticas están abolidas. Que es, sin embargo, lo que muchos fallan en ver es que el tema central de este pasaje no son las leyes dietéticas, sino el hacer acepción de personas. Incluso cuando nosotros vemos en contexto, si leemos más adelante, nos damos cuenta en el verso 28 del capítulo 10 que Kefa entendió claramente el mensaje contenido en esa visión. Voy a leerlo. Mateo 10, digo Hechos 10:28. Dice, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero, mas me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde el Eterno le dijo eso? En la visión. No se estaba refiriendo literalmente a que ahora puedes comer de cualquier tipo de animal. Eso no lo estaba diciendo. Sino estaba hablando era de que no hiciera acepción de personas. Ah, pero eso también significa eso. No saque las palabras de contexto. Eso era una visión para que Pedro entendiera algo que sucedía para ese tiempo, que cuando entendemos la raíz hebrea de la fe, entendemos todo el entorno cultural que sucedía, cómo la división y la clasificación de los seres humanos en la mentalidad judía de la época había llevado a denigrar a los extranjeros y a los gentiles de que eran menos que seres humanos, y por eso los judíos no se juntaban, no entraban a las casas y no hacían nada de ello. Por eso es la visión necesaria para decirle a Kefa, no llames impuro a lo que yo he purificado. No se refería a que ahora, incluso Kefa cuando termina la visión, se quedó pensando, ¿qué significaba esa visión? Él no entendió literal a como entiende tu pastor. Porque posiblemente, porque no sé si es que tu pastor tenga un nivel espiritual mucho más elevado, ¿no? Pero Kefa nunca entendió eso. Él entendió que se refería a los hombres, que no llamara, que no le colocara un obstáculo a las personas para acercarse al Eterno, porque eran inmundos, porque para ellos no eran gente, que ya se sacaran ese tipo de mentalidad, que no hiciera acepción de personas. Y aún se lo demostró dándoles el espíritu de santidad que se había prometido a Israel, se le dio también a las naciones, para que no tuviesen excusa en el día del juicio. Amados, tenemos muchos pasajes, tenía pasajes acá para compartirles, por ejemplo, Romanos 14, también tenía Romanos 14:14, que va de la mano también allí con la parte de los alimentos, Gálatas 4:10 al 11, wow, eso es uno de los temas. Voy a quizás leerlo, ustedes guardan días y meses, tiempos y años, temo que ustedes que hayan trabajado en vano en ustedes. Y entonces dicen nuestros amigos y hermanos cristianos que aquí Pablo se está refiriendo a todas las festividades, a que ya empezaron por el Espíritu y ahora van a volverse a la ley. Ustedes han caído de la gracia. Amados, todo esto lo vamos a explicar en el tema cuando empecemos a estudiar Gálatas. Por eso yo les invito a que primero estudien estas enseñanzas, compártanlas también y prepárense para estudiar todos estos versos también en contexto cuando entremos en el libro de Gálatas. Otros versos, amados, que podamos hablar al respecto de todo esto. La mala interpretación ha venido porque la iglesia se ha divorciado de las raíces hebreas de la fe. Toda la confusión que puede producir estos pasajes de la escritura se resuelven aplicando un concepto que podemos resumir en una sola palabra: contexto. Y aparte, la raíz hebrea de la fe tiene que estar en ese contexto. Si no, vas a errar el blanco. Cualquier verso fuera de contexto puede crear una confusión, pero cuando analizamos la escritura dentro del contexto apropiado, guiados por el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, Adonai Yahweh, bendito sea su nombre, toda confusión se desvanece
y entendemos, amados, que no hay contradicción en la palabra de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot, le ilumine en su estudio y aplicación de la bendita palabra. Y recuerden, amados hermanos, la fe en Yahoshua no invalida la bendita Torah, mal llamada ley. Al contrario, nos introduce a un nivel de comprensión más profundo de la misma. ¿Qué dijo, qué dice la carta de Romanos 3:31? ¿Invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torah. Hay muchos pasajes que lamentablemente lo sacan de contexto para poder estar haciendo un pretexto de invalidar la bendita palabra. Pero mis queridos y amados hermanos que son honestos, que buscan realmente guardar la palabra con sinceridad, yo les invito a que ustedes escudriñen, sean imparciales, busquen realmente, entiendan los pasajes correctamente y de esa manera podrás encontrarte que de una u otra manera, a pesar de tu buen corazón, has estado desobedeciendo al Altísimo. No estás guardando muchos de los mandamientos que están vigentes porque la Torah no ha sido abolida. Te invito también a que nos apoyes con tus oraciones, que nos apoyes compartiendo este tema, que nos apoyes dándole like, suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este tema, colocando un granito de arena para llevar así la palabra de restauración a las naciones, que podamos ayudar en este proceso a alcanzar 100, 200, 300, miles de personas, millones de personas, si así se puede, en este ministerio, que estamos haciéndolo con integridad, con amor, con mucha concentración en las cosas de nuestro Padre y que a pesar de las dificultades seguimos adelante. Por eso te invito a que nos apoyes en oración primeramente, a que nos apoyes también dándonos y contribuyendo con nosotros en esta causa. Aportando económicamente con tus diezmos voluntarios, con tus ofrendas, no solamente para este ministerio, para poder llevar, seguir adelante, sino por sobre todas las cosas, para ayudar a los menos privilegiados y también anunciarle al mundo, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las abominaciones, de las plagas que vienen sobre la gran ramera y sus hijas. Amados, que el Eterno que es bueno les bendiga y les guarde, y el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Shalom, shalom, ubrajot, paz y bendiciones.